Bueno, buenas tardes a todos. Soy Franco Chimento, curador de diseño argentino del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Nos encontramos hoy en el marco de los programas del programa de jornadas Habitando el Futuro, que celebran el 70 aniversario del Museo de Arte Moderno. Antes de empezar, quiero agradecer especialmente al equipo y a las autoridades del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por hacer posible este espacio y por el trabajo sostenido en torno también a la colección de diseño que integra esta institución. También agradecerles a ustedes por venir, por sumarse al programa y por formar parte de esta conversación. Esta mesa reúne a 3 diseñadores que consideramos claves de la escena contemporánea, cuyas piezas han sido incorporadas recientemente en la colección de diseño del museo. Esta colección fue iniciada a comienzos de los años 2000 por Ricardo Blanco y hoy el museo abre una nueva etapa con la incorporación de la curaduría en diseño, consolidando una línea de crecimiento y proyección a futuro de esta colección. Bueno, bienvenidos chicos, gracias. Estamos acá con la mitad del Grupo Bondi, con Iván López Pristajo. Les voy a leer un poquito de ellos con Leonardo Pupo y con Lucila Arcea de Honrubia, más conocida como de Honrubi. Para quienes no los conozcan, leo muy brevemente. Grupo Bondi es un estudio de diseño fundado por Iván y por Oque, por Eugenio Gómez Yamí, enfocado en procesos experimentales, investigación material y reformulación de tipologías tradicionales desde una mirada crítica y cultural. Y yo sumaría un poquito de humor también. ¿Puede ser? Nos dicen que somos graciosos, yo no sé por qué, la verdad. Ahora vamos a ver. Desde sus inicios, Bondi desarrolla mobiliario y objetos con foco en la intervención del entorno cotidiano y en el uso de productos de consumo como soportes expresivos. Han participado de experiencias en Argentina y el exterior, incluyendo Arteval, el Festival Internacional de Diseño de Berlín, la Bienal Iberoamericana de Diseño, entre muchos otros. En 2018 realizaron La vida es dura pero no tanto, una exposición individual que se hizo en el Museo Nacional de Arte Decorativo, muy linda exposición, y también Hiperpintura es uno de sus últimos proyectos. Han recibido diferentes distinciones y seguramente los conozcan más que nada por los banquitos de cemento de la Ciudad de Buenos Aires, esos que parecen mullidos pero no lo son. Pueden encontrar... Ahí está el poquito del humor. Pueden encontrar uno justo saliendo del museo en Avenida San Juan. Hay uno de ellos. Y en 2025 ingresa a la colección 2 piezas de su serie de mates milagrosos del año 2016. Por otro lado tenemos a Lucila, que es una diseñadora y artista que desarrolla su práctica bajo el seudónimo de Honrubí desde 2014, trabajando en el cruce entre diseño y escultura. Su obra abarca distintos medios y formatos, como la joyería, el diseño, la escultura y los procesos industriales, como la extrusión, por ejemplo, de perfiles y piezas en fundición, entre otros. Participa en exposiciones y ferias como Design Miami, Nada Miami, Sight and Scene Offsite en Nueva York, Arteba, entre muchas otras experiencias en Argentina y en el exterior. Y también, y que tenemos también la otra mitad de esa dupla acá, desde 2022 es cofundadora y curadora de Mueble Escultura. Una serie de exposiciones centradas en los vínculos y tensiones entre el arte y el diseño. En 2025 ingresó a la colección su pieza Love Seat, que es un asiento que vamos a ver también en las slides. Más micrófono, perdón. Y tenemos también acá a Leonardo Pupo, diseñador chaqueño cordobés, ya a esta altura, porque mitad y mitad, ¿no, Leo? ¿Ya a esta altura? No, más cordobés. ¿Más cordobés? Más cordobés. Que desde 2012 dirige Mestizo Diseño, un estudio especializado en diseño y producción de mobiliario. Su práctica se centra entre el cruce del diseño y la producción regional, articulando industria, oficio y sistemas de objetos contemporáneos. Y en sus proyectos se destaca la atención a los procesos de fabricación, a los modos de producción y al trabajo colaborativo con diferentes actores. Se destacan entre sus participaciones la exposición Asentados, que juntos hicimos con Leo, el haber recibido el premio Basilio Uribe al diseño industrial, y en 2025 se incorporan piezas de la colección Caixa, que es una serie que Leo desarrolla con artesanos de Copacabana, en Córdoba, que esta colección va a obtener el premio de oro del Salón del Mueble Argentino y va a haber sido realizada en colaboración con el Fondo Nacional de las Artes. Y tenemos el orgullo de tenerlos dentro de nuestra colección.
y ya podemos saltarnos esta parte un poco más dura. Y un poco la intención de esta mesa y charlar, y ahora nos podemos descontracturar un poco más, era tratar de como conversar un poco sobre la escena contemporánea con 3 personajes que están activamente participando de ella. En los slides vemos proyectos varios de ellos. Y me interesaba empezar, para los 3, con una pregunta que es un poco incómoda tal vez, y puede ser muchas veces difícil de responder, pero creo que también reveladora para quienes nos pueden estar escuchando, que supongo que algunos serán estudiantes y personas de otros ámbitos, que desde hace varias décadas el diseño viene mutando, ¿no? La idea de que el diseño involucra necesariamente al diseñador y a la empresa, o al diseñador y al cliente, ya es un entorno mucho más fluido, mucho más híbrido, y la gestión y la génesis de los proyectos tiene como diferentes orígenes. Entonces, para arrancar, quería preguntarles cómo conviven o cómo nacen esos proyectos, sus proyectos, que ya tienen varios años, y cómo viven con esos procesos y de dónde salen. Nadie quiere hablar. Arranca el que tiene el micrófono. Y si no sale, tiramos una punta más específica. Hola, ¿estamos ahí? No, creo que en nuestro caso los proyectos que hacemos salen más que nada por nuestro interés propio. Es como ahí vemos cosas que nos interesan y buscamos y vamos escarbando ahí hasta encontrar algo que nos copa y vamos por ese lado. O sea, nunca vemos ni cliente ni nada. Solamente vemos procesos y materiales. Y nada, y eso nos llevó de alguna manera por ese camino. No sé si respondo a tu pregunta. Pienso, por ejemplo, justamente en los mates, que hay una frase por ahí dando vueltas de que, bueno, ya van a pegar la vuelta, van a aparecer pronto. ¿Nos querés contar un poquito? Hay algo de la idea de naturaleza y de co-creación de alguna manera que me parece linda idea. Sí, en realidad arrancamos con este proyecto de los mates hace 10 años ya. El mate nos parecía como un objeto interesante para abordar. Es como medio, después de las sillas, el segundo fetiche del diseñador. Y es un objeto que está abordado desde la mayoría de las veces desde la materialidad. Hay mates de madera, de cerámica, de vidrio. Y a nosotros nos gustaba que la palabra mate en realidad no es de la yerba, sino del objeto, que es de los guaraníes, que es la calabaza de mate. Entonces conseguimos unas semillas de calabaza de mate, las plantamos. En realidad estuvimos 3 años olvidándonos que había que plantarlas, porque hay que plantarlas en primavera, y siempre llegábamos a fin de año y era como, no plantamos las semillas. Bueno, un año nos acordamos, plantamos las semillas y empezamos a pensar moldes para ponerle al fruto mientras está creciendo. Y ahí hicimos una serie de pruebas. Empezamos a trabajar con la Facultad de Agronomía, nos dieron un espacio en la huerta de la facultad. Hicimos ahí durante 3 años más o menos, hasta que arrancó la pandemia, pruebas con varias plantas. Plantamos más o menos por temporada 20 plantas y fuimos probando distintas cosas. Ahora estamos en una etapa que nos asociamos con otra persona que tiene un campo y tiene ya un desarrollo técnico de la parte productiva de campo, y empezamos a hacer una producción en serie que las empezamos a comercializar el año pasado, y entramos ya como en una escala más grande. Creíamos que iba a ser más grande, pero no fue tan fácil tampoco, entonces no salieron tantos mates como esperábamos. Pero bueno, es un proyecto que a nosotros nos divierte porque es un proyecto de triple impacto. O sea, los mates finalmente empezamos a usar todos moldes de descartes de botellas, entonces trabajamos con 2 o 3 cooperativas de recolectores. Ellos nos dan las botellas ya cortadas con unos agujeritos y tal, y las ponemos en las plantas cuando están creciendo. El mate crece, empieza a pegarse a las paredes y a copiar todo lo que es la botella.
Y después sacamos esa botella que generalmente hay que romperla y vuelve de nuevo al circuito de reciclaje que estaba originalmente. Y todo esto también en una huerta orgánica. Entonces nada, es como básicamente cosechar un producto y además generar oxígeno en el proceso en lugar de carbono. Eso es más o menos. Y chicos, ¿ustedes cómo no vi ninguna foto todavía, no sé qué Y si ya va a pasó en el llegar. medio. Si no podemos hacerlo manual. La idea de esto es que fuera un poco más dinámico el universo de las imágenes, pero bueno, tal vez nos complica un poco la vida. Son muchas, no podemos recortar. Mira, justo. Esa es la huerta de agronomía, en el año debe ser esto, no sé, 2017, 18. ¿Me pausás ahí, Fran? Ese es un molde que hicimos del Papa, pero bueno, según cómo se vea, por ahí puede ser otras personas. Ese salió bastante bien. Copia muy bien. Y ese es hecho con botellas. Sí, es increíble como copia. Copia hasta el loguito de reciclaje del PET, todo. Me acuerdo también de... A ver, en la anterior creo que se ve con las botellas. Ahí se ve la cosecha todavía con las botellas puestas. Y antes de cortarlos. Me acuerdo de una idea que por ahí es linda contarla, que tiene que ver como con la aparición en las tortillas y en Sí, lo llamamos mate milagroso. Por eso hicimos una matriz que es la cara del Papa, porque nos parecía como una especie de epifanía, algo que aparecía ahí y es medio como esas vírgenes en las manchas de humedad y esas cosas, va por ese lado. Como un milagro. Leo. Procesos. ¿Te acordás la pregunta todavía? A ver, sí, de cómo nacen nuestras... Y en mi caso, ¿se escucha bien ahí? Sí. Bien. En mi caso fue mutando, porque... Podemos ir para atrás, por ejemplo. Cuando arranqué, estaba muy en un plan de desarrollo de familia de productos, de crear como marca, de crear el objeto desde el uso, desde la necesidad, desde un planteo más comercial. Después sumándole toda mi búsqueda y mi trabajo manual, ¿no es cierto?, aplicando todo. Pero después empecé a abrir un poco el juego, y cuando empecé a vincularme con otros diseñadores, con arquitectos, con profesionales, empecé a trabajar un poco como estudio, digamos, como brindando un servicio, por así decirlo, e interactuando, no creando solo desde un fin comercial, digamos. Y ahí, bueno, empezaron a aparecer... Yo ya venía trabajando con materiales regionales, digamos, desde hace mucho, desde estudiante. Por ejemplo, la palmera la descubro, empecé a trabajar en el 2006, creo que estaba en el segundo año de la facu, y ya me acuerdo que gané un premio en un concurso chiquitito, y también se me ocurrió agarrar una palmera, cortarla al medio y ver qué pasaba, y empecé a descubrir eso. Siempre me gustó encontrar, también con el proyecto de Kaila, esa también como vos, el trabajo manual, como somos, o creo que somos todos nos autoproducimos, digamos, no andamos tocando la puerta de alguien que nos encargue algo generalmente. En esa experiencia, en ese pensamiento, en dar vueltas con una materialidad, con un material, con un proceso, algo, uno encuentra otras posibilidades en materiales que por ahí son súper cotidianos, como lo que pasó con el proyecto de la cestería, que evolucionó solo, tiene vida propia eso. Y también, bueno, van apareciendo cosas así cuando empiezo. Eso ya es también procesos que los voy manipulando para que sean un poco distintos. Hablamos una vez, me acuerdo, de este proyecto Sí, la prueba de estos quemados. Sí, ¿no? sí, de quemar y de generar un soporte sin tanto proceso. Por ahí yo veías como esos bancos torneados tan trabajados, ¿sí?
capaz algo más sencillo se puede hacer. Y esos fueron los primeros que eran de una madera que es un ciprés que ya viene como muy limpio. No es que hay que hacer mucho. Después es una zona de toma para poder levantarlo porque es muy grande, pero tampoco es que hay tanta intervención. Es lo que se buscaba en ese producto, una cosa así tosca. Pero bueno, los procesos, por ahí soy muy técnico y... por ahí ahora puedo buscar un poquito más. Claro, elaboro cosas muy desde la técnica, desde un procedimiento muy establecido. Pero por ahí me doy algún que otro lujo y cuando tengo tiempo me sumerjo ahí un rato largo. Pero pasa que son procesos muy distintos, porque unos son bastante veloces, porque están dentro del panorama tecnológico que uno tiene a mano, entonces los resolves porque sabes cómo, tenés la herramienta, tenés experiencia, y los otros tienen otro tiempo. Todo lo que es experimental es así. Y un poco en este proyecto se te mezclan esos dos mundos también. Claro, en este proyecto se mezcla exactamente. Tiene una lógica de producción industrial, pero porque la lógica es generar piezas parte, no es generar un mueble tejido. Entonces, pero sigue siendo el foco, porque uno, cuando ve cada uno de los objetos, lo que lo atrapa es la cestería. Lo demás está para cumplir una función, está para soportar lo mínimo y necesario, porque no es que tiene nada, es muy básico. Sigue siendo el protagonista funcional y en imagen y en material sigue siendo el protagonista la cestería. Lo demás es tecnología a mano, digamos. Eso es lo que el proceso. Buenas. Bueno, yo tuve en realidad como un proceso bastante diferente porque siempre trabajé el diseño como medio en un mundo del arte, entonces como siempre generé obra para mostrar en muestras o siempre trabajé con galerías. Entonces... Perdón, yo quería mantenerlo un poquito más orgánico, pero vamos a hacerlo así, espero que no les moleste, y podemos venir como por acá. Sí, como que siento que hice un camino por ahí medio inverso, como empecé trabajando el mueble más como del lado, más siguiendo como un circuito del arte, ¿no? Empecé a trabajar hace ya más de 10 años afuera, en un momento en el cual estaba empezando a existir como el diseño coleccionable y las galerías que mostraban diseño coleccionable y a veces mezclado con obras de arte. Entonces, bueno, en realidad siempre hacía obra como para alguna muestra, ya sea con una galería o una muestra hecha con amigos o bueno, con mi proyecto Mueble Escultura. Por ahí me gustaría preguntarles también en estas lógicas como que van apareciendo en torno a las mismas vicisitudes de producción en Argentina y que se van como por ahí dibujando las ideas más tradicionales de lo que entendemos por diseñar. Y pensando que estamos en el marco de esta idea de una colección de diseño nacional o de diseño argentino, que es una categoría también bastante difusa y que muchas veces se le intenta como definir y también otros les intentamos de escapar. ¿Cómo les atraviesa la idea de la argentinidad a ustedes? ¿Si sienten que forman parte de algún tipo de idea de lo argentino o no? Y si operan con eso, o si es un tema de su trabajo o no les interesa. Bueno, yo hace 5 años que estoy produciendo en Argentina y pensar que uno no está atravesado por la industria nacional es como ser muy ingenuo. Entonces sí, obviamente como me atraviesa y como todas las industrias tiene como sus pros y sus contras, creo, y yo siento que el hecho de ser como una industria como muy particular en el sentido de que es como se pueden lograr procesos como muy industriales o muy profesionalizados, pero de una manera como muy cercana, hace que puedas hacer cosas que por ahí en otros países como que nadie te va a dar el tiempo. Por ejemplo, bueno, la pieza que está en la conexión del museo. A ver si la encontramos. Se hizo a través de una extrusión de un perfil de aluminio
que es un proceso como súper recontra industrial, que se suele hacer como en cantidades muy, muy enormes. Y bueno, logré convencerlos en hacer estos perfiles en forma de corazón, que hubo que hacer una matriz y pasar por la máquina y medio como interrumpir la producción normal para lograr esta tirada. Y bueno, siento que esto es algo como que solo se puede hacer acá en Argentina. Yo no me acuerdo muy bien la pregunta, pero bueno, no importa. Si te sentís argentino con lo que haces, Ivo. No, yo creo que es medio inevitable. O sea, todo lo que hacemos está influenciado por el contexto que estamos habitando y no hay manera de abstraerse de eso. No sé, creo que hasta diseñando una silla de plástico uno está influenciado por lo que hace. Inclusive me parece que bueno, hay una palabra horrible que es identidad, que se usa mucho, pero también esa identidad es bastante reducida. O sea, lo que hace Leo tiene mucho que ver con su contexto y el lugar donde está y los materiales que consigue. Lo que hacemos nosotros tiene también una impronta como muy característica del lugar donde estamos. Pero me parece medio insalvable eso, y me parece que es un valor que está bueno, pero creo que nunca lo hicimos como de una manera exprofeso buscando eso. Creo que siempre se nos dio medio inconscientemente o inevitablemente. Leo. Claro, sí. Sí, es inevitable, yo creo, en cualquier, donde estés, el diseñador que esté en cualquier parte que quiera crear, va a producir con lo que está a mano, si no es un necio, va a producir con lo que está a mano y va a ser algo local, algo que va a tener que ver con su cotidianidad. Así que sí, adhiero porque es como evidente cuando alguien ve, no tiene que ser así algo exclusivamente de un producto, algo que está creado en algún lugar en especial, se nota, como hablábamos recién, estas patas tienen esta de la muestra de vaso y solo surge. No fue estratégico o sea, surgió solo y eso anda a saber de dónde salió. Vas capturando cosas y que te preceden, que fueron inventadas antes. Entonces vas este es un lindo caso de los chicos también. Vas absorbiendo, entonces es innegable que vos tenés en tu ADN eso. Después se van filtrando cositas que porque uno estudió, las vio y le interesa sumarlas porque creo que, o sea, considera que lo hace evolucionar a la idea, pero bueno, sí ya. ¿Nos querés contar de la silla placa? Ahí tenés un claro ejemplo, entonces. Bueno, esta silla, el diseño original es de Ricardo Blanco, que es del 72, creo, o vos me podés corregir si no. 72. Que a nosotros siempre nos pareció bastante icónica porque tiene una lógica de producción industrial CNC, porque es una placa que está recortada de una manera muy precisa, en una época en que esa tecnología tal vez existía, pero era, no sé, muy reducida, la tenía la NASA y no sé qué otro lugar. Y Ricardo proyectó esta silla con una lógica de algo que todavía no existía, pero que, no sé, era como se adelantó 20 años. Y a nosotros siempre nos gustó y nos pareció como una cosa bastante interesante y le propusimos hacer como una reinterpretación, haciendo un juego medio a la inversa de ese, que era hacerle un trabajo de marquetería, que la marquetería es un proceso muy antiguo que tiene 200 años, que es básicamente usar chapas de madera de un espesor menor a 1 milímetro, cortarlas, distintos tipos de madera, y por el color de las distintas maderas generar un dibujo. Entonces hicimos eso con una imagen de Diego besando la copa, pero a partir de medios digitales. O sea, agarramos la foto, la modificamos, pasamos eso vectorizado a 5 colores y cortamos en madera de 1 milímetro por láser todas esas piecitas y después armamos el rompecabezas, que fue un quilombo. Creo que hay una otra foto. Sí.
Sí, o sea, todas esas piecitas que se ven ahí son todos pedacitos de madera muy finita, de distinto color, cortadas por láser, pero pegadas después a mano. El modelo original de la silla placa está ahora y se va a poder ver a partir de mañana en la muestra de colección. La pizarra original de Ricardo Blanco que forma parte de la colección. Bueno, ya está abierto. Se puede ver ahora, me indica acá el equipo de curaduría. Sí, nosotros le mejoramos algunas cosas para aumentar la superficie y qué sé yo, algo que no funcionaba bien, y fuimos a Ricardo y le dijimos, mejoramos algunas cosas, y él nos dijo, las cambiaron. No. Qué grande. Otra cosa que me parece que obviamente es inevitable y está muy vinculada, bueno, acá está el trabajo duro que estabas comentando, de la realidad. Bueno. Este también fue un trabajo duro y me parece que sirve para esta siguiente pregunta. Los diseñadores trabajamos necesariamente con otras personas, ¿sí? Digo, ya sea, incluso desde la perspectiva no más autoral o artística, hay siempre algún vínculo, ¿no? O con un tallerista, o con un industrial, o con un proveedor, ¿no? Hay una cosa que involucra una lógica bastante comunitaria y colectiva. Y bueno, el diseño en ese sentido está atravesado por esos diálogos, esos vínculos, y esa necesidad de armar puentes entre diferentes actores. Quería preguntarles cómo viven ustedes esas relaciones colectivas, comunitarias, que pueden además, por supuesto, exceder el mismo objeto, ¿no? Y creo que podemos arrancar, si querés, para entrar en esa. Con Leo, ya que tenemos esta imagen acá. Hay algunas, bueno, esas son solamente de mis piezas. Ahí están las piezas de Santiago Lena, que es un ceramista zarpado. Esas son piezas de porcelana. Si bien él hace todo grés, pero esas son piezas de porcelana, porque justamente tenían que iluminarse y él detectó un material ahí. También está dentro de una gran muestra de él que le llevó 2 años producir, y vino con una idea muy básica al principio. Yo le dije, no, me parece que podemos hacer algo mucho más, algo superador, y era la primera vez que yo trabajaba con un artista. Pues siempre trabajé con un diseñador con más perfil de artista o menos perfil de artista, pero este era un artista con mucha trayectoria, con muchos años, con un oficio tremendo, pero que claro, cuando me juntaba no tenía como proceso de diseño de proyectual. Era una cosa que sí, me imaginé tal cosa, entonces yo como que buscaba escarbar, era difícil, pero me encantó, porque manejaba otros tiempos, no le daba tantas vueltas a lo que los diseñadores por ahí estamos muy resolutivos. Así que a mí me encanta, desde que estoy trabajando con otros profesionales, ya sean artistas o arquitectos, y que de muchos tipos de perfiles, la verdad que me divierte mucho y lo seguiría haciendo. O sea, es como una lógica que me parece que, sobre todo en estos espacios como o localidades, digamos que, bueno, lo que tiene que ver con lo colectivo, creo que le da como un plus por lo que yo veo, le da como cierta característica de evolución a cada pieza que veo, que por ahí conozco el trabajo de la persona, individual, y creo que por ahí cuando se juntan, hace como hay una palabra que... La sinergia. Sí, es una palabrita así cortita que como que... Algo así, es como un término que eleva un poquito. Pero bueno, se dan cruces divertidos, y esto fue dentro de una muestra muy grande de él, hacer una súper artefacto lumínico experimental que me hizo renegar muchísimo, y que fueron 6 meses de muchísimo trabajo, porque es algo también fuera de lo común, porque no tiene que ver con un curvado, ni con un rolado, ni con nada. Era un
probar con fuego, probar con esto, probar con lo otro, hacerlo más continuo, mostrárselo, decir, está perfecto y ver unas marquitas, decir, no, tiene que estar mejor, tiene que estar mejor. Así que, pero que para mí también fue un proceso duro, pero estuvo divertido e interesante. Y ya me gané un colega porque tenemos un montón de proyectos para hacer y lo tengo a mano y conoce un montón de cosas, así que es muy, muy divertido trabajar con otras personas. Sí, creo que la comunidad como que la armamos entre todos y de mi parte tengo un proyecto aparte que se llama Muebles Cultura que hago con mi socia Cintia Casés, que es un proyecto curatorial y expositivo que mezcla obras híbridas entre los mundos del arte y el diseño. Estas muestras juntan como muchas personas que por ahí nunca se hubiesen cruzado en la vida real porque tenemos artistas, diseñadores, arquitectos, gente de oficio, herreros, carpinteros, gente que recién está empezando, gente ya consagrada en su carrera. Y bueno, ahí como cada muestra es una oportunidad de crear como estos encuentros de gente que tiene algo en común, aunque son todos como muy diferentes y se crean cosas muy lindas. Yo estaba pensando en una frase que leí hace poco que voy a tratar de repetir, pero seguramente va a ser ni cerca, que era de Macedonio Fernández, que decía algo así como que la genialidad era el uso de la inteligencia en solitario y sin ninguna pasión. Y se preguntaba si esto era posible. Con lo cual está determinando que la genialidad en realidad no existe, sino que es el uso de la inteligencia colectivamente y con pasión. Entonces creo que es como la única forma en que realmente se pueden hacer las cosas. No sé si se entendió. Sí, me encantó. ¿Cómo estamos? Bueno, no vamos a hacer todas las preguntas que teníamos, que era, era obvio que iba a pasar. Sacá las más difíciles. Sacamos las más difíciles. Ahí va. Igual me parece que es como esta sí es una idea que conversamos un poco y creo que resume varias de las cosas o engancha varias de las cosas que fueron comentando, que tiene que ver un poco con esta idea de que hoy convivimos con una inmediatez, una viralidad, una ferocidad de los tiempos que a veces es un poco desbordante, y cuando uno piensa en el diseño o observa diseño o ve estudiantes y recomienda que vean diseño, parece como que las cosas son mucho más rápidas o mucho más simples. Ve un TikTok y no sabes bien de dónde salen las cosas y parece que hubiera nacido ayer. Y los procesos suelen ser bastante más complejos y largos. Oye, vos contabas, ¿no?, de los mates que tardaron como 10 años. Y ese fue el más rápido que hicimos. Espectacular. Hay unas tortas de cemento ahí en el taller. Sí, esas ya se están envejeciendo. Ok. Quería preguntarles cómo conviven con esa realidad de esa necesidad del mundo de ir a una determinada velocidad. ¿Cómo lo llevan? ¿Cómo lo manejan? Si manejan sus tiempos o cómo operan con esa necesidad de aceleración medio constante. Nos llevamos mal, claramente. Creo que es obvio. No sé, trataba de mantenernos medio al margen, creo, ¿no? Es como... No es fácil igual como tratar de no caer en esa máquina que te arrastra, pero nosotros particularmente, también por lo que encontramos, creo que nuestro diferencial está ahí, es como en tratar de hacer cosas que nos resulten interesantes y sin un fin muy claro, porque la mayoría de las veces, como esas tortas que estás diciendo, no terminan en ningún lado, tal vez. O son cosas que después retomamos, pero como el trabajo que hacemos es bastante experimental y de investigación, los tiempos siempre se dilatan y se mide todo en años. Entonces es una lucha que tenemos con esa cosa instantánea.
Y a la vez también no sé, pasan cosas graciosas como... también uno se da cuenta que la gente tal vez no... El común de la gente no entiende los procesos, como, no sé, tenemos las hieleras de las Malvinas en venta, que es una pieza de inyección de silicona, y nos mandan mensajes como, ¿no me pueden hacer una de Tucumán? Y es como, sí, dale, hay que hacer una matriz que vale $10.000 y hay que inyectar 1.000, te la hago. Es increíble, claro. Estoy igual. Sí, pero bueno, nada, creo que también eso es parte de que parece que todo tiene que ser instantáneo, ¿no? Y todo es ahora y hecho en China. No sé. Que parece que viaja en Temu y llega en 15 días. Sí, es así. Menos. Me acordaba también, por ahí, Franco, no sé si me ayudas, que no sé por qué se me trabó el slide y le damos ahí. Me acordaba también de hiperpintura, que justamente la misma lógica es de que está 3 meses pintándose. Sí, hicimos unas piezas, en realidad, ¿cuánto tiempo tenemos? Fuimos de visita a una fábrica que principalmente hacía estantes de heladera, hacía todas piecitas de hierro, electrosoldadas, una mega fábrica increíble, y tenían todo un galpón enorme con un sistema de pintura en polvo al horno, con una cinta continua como de 70 metros. Entonces, como la cinta estaba más o menos a la altura del techo, colgaban unas perchas, les llamaban, que era una estructura de hierro, donde colgaban todos los estantecitos que eran mucho más chiquitos. Eso daba toda la vuelta, pasaba por varios procesos, se pintaba, pasaba por un horno que curaba la pintura, y cuando volvía al lugar donde las colgaron, las descolgaban y colgaban otras. Toda esa vuelta tardaba como 2 horas y media, 3 horas. Pero esas perchas que usaban para colgar esas piezas más chiquitas quedaban. Entonces, cuando vamos a la fábrica, vemos que afuera tienen una pila enorme de esas perchas, que no entendíamos al principio bien qué eran, después entendimos qué era. Y el problema que tenía era que ese tipo de pintura se hace por corriente electroestática, o sea, la pieza está cargada positivamente y la pintura negativamente, entonces se pega. Y para lograr eso tenían que tener continuidad eléctrica todo el sistema. Pero como las perchas quedaban, se iban pintando por infinidad de capas hasta que en un momento dejaban de transmitir la corriente y no les servían más, las iban limpiando, pero en un punto se aburrían y las tiraban. Y cuando vamos a ver, las cosas que estaban tiradas era una varilla de 6 milímetros que tenía un espesor de pintura de 40 milímetros. Y eso era un problema para ellos y a nosotros nos pareció espectacular. Entonces pensamos unas piezas que eran de unas rodajitas de caño muy finitas, soldadas en nuestro taller, las colgamos ahí, las dejamos 3 meses girando. Para la lógica de la oportunidad. Sí, y además totalmente en contra del sistema productivo, era totalmente inviable. Dieron una vuelta y los que estaban trabajando ahí las descolgaron y eran como, no, hay que, pero ya están pintadas. No, pero hay que dejarlas. No, fue increíble, fue una experiencia muy espectacular. Y era un poco ir en contra de ese sistema y a la vez un poco también lo que decía Lu antes de la capacidad instalada de esa fábrica era increíble. Todo para hacer estantes de heladera, o sea, era una locura realmente. Y tenían una tecnología muy zarpada. Y en ese tiempo, en esos 3 meses, fuimos también viendo cómo fue bajando la cantidad de producción que tenían porque la economía empezó a cambiar y todo empezó a irse para abajo. Entonces, antes pintaban los 5 días de la semana, 8 horas, y el último tiempo pintaban 2 veces a la semana. ¿Es la fábrica de Seiza? Es la fábrica de sí. Yo hice los tubos de aluminio al lado. Son vecinos. Claro. Sí, está en el parque industrial. Sí. Estas son las piezas. Esas son las piezas y ahí se pueden ver. La última capa es la Bordeaux, pero después las pulimos y vemos las capas blancas. En algún momento pintaron un gris, hay un verde también, entonces al pulirlo empiezan a aparecer como esas capas tectónicas de las distintas etapas de pintura. ¿Hay algo tiene que ver con, digamos, transgredir hasta todo? Porque transgredís el proceso, porque vas y los que hacen el proceso
dicen, no, esto no es así, vos decís, pero puede ser. Y constantemente nos pasa cuando queremos transgredir algo. Si lo haces normal, si lo querés pintar una vez, sí, sube y se baja. Entonces yo creo que esa lógica también tiene, volviendo a tu pregunta de los tiempos y de la inmediatez, por ahí transgredir ciertos límites y encontrar novedad requiere de ese tiempo y esa evolución y eso que tiene que decantar, esa idea maldita que por ahí, o sea, aparece, pero hasta que juntás todos los ritos, convences a la persona, ves cómo queda. Por ahí, si querés, si estás en una lógica de la inmediatez y de la producción, no. No hay manera de llegar. Bueno, No. vos te caracterizas también por hacer tus propias matrices, herramientas y cositas. ¿no? Claro, Para tus sí, proyectos. todos terminan haciendo sus utilajes, sus cosas para transgredir, porque... El dispositivo. Dispositivos, sí, es así, caes en eso porque vas a buscar una respuesta y también lo que es difícil no es que el industrial es un malvado que no quiere producir, no, es simplemente que tiene armada una cuestión que vos venías a estorbar. Como a mí me estorba por ahí también cuando estoy haciendo algo, alguien que me dice, che, y bueno, sos amigo mío, vamos a hacerlo, pero por ahí es difícil meterse, o vos fuiste a meterte con un perfil con forma de corazón. Sí, pero en realidad esas obras primero existieron como renders porque nunca me imaginé que eso iba a ser posible. Claro. Entonces eso por ahí es como la otra cara de esta inmediatez de usar como estas tecnologías como bueno, el render o hoy en día la inteligencia artificial de poder como pensar el diseño también como un concepto en vez de como una obra física que te permite como hacer un montón de obra en realidad con muy poco presupuesto. Pero en un inicio la configuración es más sencilla porque es con tubos, es resuelta con tubos. Y después lo complejizas mucho. Sí, pero bueno, si vos te pones a mirar como mi Instagram justamente, que también es como mi marketplace, es donde miro a ver qué está de moda, qué no está de moda, qué está pasando, qué está haciendo Ivo, que no sé, que ahí donde conocí mi socia. Bueno, como es una herramienta gigante para un montón de nosotros. Hay muchas obras que existen, pero no existen, de verdad. Pero existen, porque existe la idea. Claro. Estamos como para una pregunta más, me parece. O preguntas del público. No sé si... ¿Qué prefieren? Hacemos una pregunta más y si nos da 5 minutos, hacemos, si alguien quiere, o alguna pregunta. Bueno, estamos en estas jornadas, ¿no? De Habitando el Futuro, que tienen un poco que ver también con cómo nos proyectamos, cómo pensamos en cómo vamos a vivir. El universo del diseño está bastante vinculado a la cotidianeidad. Tal vez no, o sí o no sé, estos proyectos más experimentales. Pero creo que cuando uno piensa en diseño, piensa también en bueno, cómo vivimos, qué queremos hacer, qué pretendemos del mañana. Y al mismo tiempo... Después tenemos instituciones como estas que buscan otro grado de permanencia, ¿no? En contra por ahí de la idea de, bueno, todo es perecedero y todo es inmediato. Son dos preguntas que podemos ver cómo las respondemos juntas. Una es, ¿qué esperan o qué pretenden o qué les parece que está bueno del diseño de hoy y mañana? Y la otra, ¿qué valor le encuentran a estar hoy en una colección de diseño nacional? Ok. Ahí arrancó. No sé. Dale, Lu, dale. Vos podés. No, bueno, como decís, el diseño es como... O sea, no hay nada en esta sala que no haya sido diseñada, ¿no? Entonces es algo que va a existir para siempre. Como que el diseño no va a entrar en crisis, aunque siempre está en crisis el diseño, porque el diseño también es como resolver todo el tiempo. Estar en una colección de un museo es como formar parte del recorte que se va a mirar en el futuro de qué es lo que estaba pasando en este momento. Y eso para mí, ser parte de eso es como muy increíble. Sí, yo creo que además es como una etapa en que de legitimación, digamos,
O sea, por ejemplo, justamente con esta colección, que es la que cómo fue mutando y cómo se fue escapando de las manos sola, porque surge desde una beca. O sea, primero surge de bocetos que tenía guardados y que estaba planteada. Pero entra en una beca, se produce, después gana el salón y después viene a formar parte, ¿no es cierto?, de acá. Entonces es como todo un recorrido de legitimación que justo en este lugar me parece que más es lo que abre las puertas a los próximos. Me parece que corre un límite y yo siento que las personas, o sea, el público, le gusta mucho el diseño. O sea, cuando encuentra función en los productos, no es que hay una competencia con el arte, es bien distinto, pero yo creo que lo disfruta mucho. Ver piezas de diseño, ver una muestra de diseño, o sea, más artístico o menos artístico, pero cargado por ahí de función, me parece que vamos a ver cómo evoluciona conforme se vayan juntando más piezas, sobre todo regionales, porque además marca una época, tiene un año, se analiza el contexto, como la pieza de Ricardo Blanco cuando la ves y te dicen el año, dices, bueno, ahora, porque si no, hoy la ves y decís una silla que se cortó en láser, pero cuando le ponen la fecha y... Sí, es que se convierte como en una especie de artefacto. Claro, entonces me parece que eso también a la gente le copa mucho y se interesa mucho por eso. Me parece que eso es más valioso para el circuito de los diseñadores que para el diseñador en sí, porque lo que está acá es un producto mío, o sea, de mi creación, pero es como que ya lo solté, digamos, tiene vida propia y viene a hablar ahí un poco con sus materiales, va y dice un montón de cosas, como también los dice el producto de ella, y nada, eso es lo que opino. Que está muy bien que empiece a haber más diseño en los espacios institucionales, digamos, que empiece a ganar ese terreno. Y sobre todo el actual. O sea, lo contemporáneo me parece que, porque si no va a pasar el tiempo y no queda huella. Se van a perder algunas cosas. Entonces está bueno ir haciendo esa selección que en su momento la arrancó. La hizo Richard. Bueno, está bueno eso, que se siga armando, como está en todos lados, como existe en todas partes, y como se disfruta en todas partes que vas y encontrás un museo de diseño. Y la verdad que yo siento que al público yo me siento muy bien viendo muestras de diseño. Me divierte mucho. Sí, pero creo que en estos últimos años hubo como un esfuerzo de poner en valor el diseño. Y creo que Franco fue como una de las personas que lideró también esa puesta en valor, sí. Y bueno, a través es el hijo no reconocido de arriba. Bueno, ponele. Sí. Pero bueno, a través de otras instituciones también, como el museo y también como cosas como Fundación IDA. Claro. Gracias. Bueno, no hacía falta, gracias. ¿Y vos cómo te sentís con esto? Sí. Creo, bueno, primero para nosotros es un orgullo y un honor formar parte de la colección del museo, sobre todo del Museo de Arte Moderno. Creo que más que nada es una forma de marcar un precedente y a mí particularmente no me gusta mucho cuando uno empieza a buscar referencias y ver cosas, pero es inevitable sentarse a proyectar sin tener un background, entender qué es lo que pasó antes para poder pensar qué es lo que va a pasar después. Entonces que estas piezas estén en el museo es importante desde ese punto de vista, ¿no? Es como, bueno, llegamos hasta acá y ver todo lo que pasó antes para poder tener una perspectiva de qué es lo que puede pasar más adelante. Creo que es un poco eso. Bueno, estamos
clavados en las 6 y tenemos una mesa después, así que creo que podemos dar por... creo que podemos dar por terminado. Salvo que si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer y si nos regalan 5 minutos de la mesa que sigue. Sí, tal vez. 5 minutos. Si hay alguna pregunta para hacerle a los chicos, sí, ok. Por ahí no es una pregunta, sino más un consejo. Nosotros somos estudiantes de la UNLP de diseño industrial del último año y por ahí se ve un poco difícil esto de la llegada a la industria y de autogestionar así proyectos que digan qué bueno esto y me meto con un proveedor y llevo, bueno, ¿cómo esa cercanía, cómo es ese vínculo cuando recién estás arrancando que no sabes ni cómo funciona esa industria en realidad? Y bueno, nada, por ahí te di eso, un consejo. En mi experiencia tenés que ir y te van a decir que no y tenés que seguir insistiendo hasta que alguien te diga que sí. Más si querés hacer algo como estábamos hablando de usar ciertas herramientas como de otras maneras. Siempre te van a decir que no, pero eso no quiere decir que no es posible. Sí, pero igual depende si lo que querés hacer está inscripto en las tecnologías ya establecidas o querés producir algo que no está fuera de lo básico, de lo que no básico, pero de lo estándar. Ahí está. Sí, si querés. Claro, yo por ahí lo que... Sí, yo lo que veo por ahí con profesionales jóvenes para insertarse es que, bueno, la situación no es simple y además ahí está como esa lógica de la velocidad y esa vorágine en producir algo que me parece que por ahí veo ciertos errores como muy groseros. Pero me doy cuenta que es primero por la inexperiencia, porque son muy jóvenes, y segundo que están en una etapa que yo no viví, que no había tanta velocidad, digamos. Entonces, pues, se ven obligados a hacer algo que no están muy seguros y es lo que se puede hacer, es lo que está a mano, y se hace que abrís una red social y ves cosas como repetidas. Que parece que todo el mundo es un capo. Repetí. Eso por ahí me da un poco de temor, digo, pero con ganas de decirle, che, paren un poquito la pelota, piensen un poco antes de mandarse a reproducir algo que realmente ya estás reproduciendo algo porque te formaste y tenés la posibilidad de parar un poquito y decir, bueno, al menos un detalle, algo para... Aunque sea en el contexto comercial, duro, ¿no es cierto?, de equipar algo, pero siempre, porque hay buenos ejemplos de gente que está en la lógica comercial, pero igualmente encuentra un diferencial, le aporta su mirada y por ahí, y no te van a decir que no porque estás dentro de la lógica. Te van a decir que no cuando vas con cosas fuera de serie, sí. Ahí te pones un taller como yo y te pones a hacer locuras vos solos y listo. Pero sí, ahí sí te van a molestar. ¿Tenés algún consejo, Ivo? No, me gusta esto como es una especie de la tiranía de la impresión 3D, ¿no? Nos salvamos un poco de eso. Pensar que hace 15 años nadie tenía una impresora en su casa. Nadie. Y ahora, no sé. No se sabe vivir sin impresora 3D. Pero no, me parece que hay un montón de talleres. O sea, el conurbano está lleno de unos talleres increíbles y gente muy copada. Y a pesar de lo que nos quieren hacer creer, Argentina es un país industrializado y hay mucha tecnología, mucho conocimiento. Hay que insistir un poco a veces porque si vas con cosas raras es más difícil. Pero siempre hay gente abierta, hay que saber por dónde entrarle, que se copa y te abre las puertas y está buenísimo porque creo que es la mejor forma de realmente aprender. Bueno, y ahora sí, para no sacarle más tiempo a la mesa que sigue, vamos a dar por terminada la mesa de hoy. Así que les damos un aplauso.